renuncia, he venido a escucharte. Háblame y lléname de tu espíritu, Señor. Bueno, bendiciones a todos una vez más. Nos quedamos ahora empezamos ahora la segunda parte del desarrollo del canon bíblico. En la primera parte vimos cómo fue el desarrollo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todavía tenemos que tocar algo acerca de ello, pero terminamos con la definición de que el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrado, ya los judíos aceptaban, tenían claro qué libros formaban parte del canon y qué libros no formaban parte del canon. Vimos los libros que encontramos en la Biblia hebrea y vimos también los que se encuentran en la Septuaginta. En la Biblia hebrea todos eran autorizados, o más bien todos los libros eran recibidos por los judíos como palabra de Dios, como libros inspirados, libros divinos, libros sagrados. Mientras que otro grupo que aparece en la Septuaginta, ellos para algunos eran valiosos por lo que en ellos se encontraban parte de la historia y las costumbres de los judíos, pero no eran considerados como canónicos. Y vimos también el testimonio de algunas personas importantes dentro de quienes afirmaban que la Biblia del Antiguo Testamento o el canon del Antiguo Testamento contaba únicamente con 22 libros. Pero tenemos que ver ahora el Nuevo Testamento. Y para ver el Nuevo Testamento, quiero iniciar en esta oportunidad tocando dos pasajes bíblicos, los cuales también nos van a ayudar. El primer pasaje tiene que ver es 1 Timoteo 5:18. En 1 Timoteo 5:18 dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. Este pasaje puntualmente es muy importante, porque aquí el apóstol Pablo está tocando la primera es no pondrás bozal al buey que tría, y la segunda, digno es el obrero de su salario. Pues resulta que no pondrás bozal al buey que tría eran palabras que estaban registradas en el libro de Deuteronomio 25:4. Y la segunda frase, digno es el obrero de su salario, eran palabras del Señor Jesucristo que fueron registrados únicamente por el evangelista Lucas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al igual que como Deuteronomios era leído por los judíos y por los cristianos como palabra de Dios, como escritura sagrada, y el apóstol Pablo dice aquí, pues la escritura dice, no se refiere únicamente al libro de Deuteronomio, sino que también está incluyendo el libro de Lucas, lo cual quiere decir que el evangelio de Lucas ya contaba con la autoridad dentro de la iglesia para ser leído en las asambleas, ¿verdad? Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Si esto es así, si esto quiere decir que Lucas ya era considerado como un libro para la liturgia, para la lectura de las asambleas cristianas, quiere decir que la iglesia ya aceptaba este libro como autoridad divina. Lo cual quiere decir que nadie después de los apóstoles tuvo la autoridad para declarar este evangelio de Lucas como canónico, porque en vida todavía del apóstol Pablo, ya el evangelio de Lucas era leído y considerado como palabra de Dios dentro del libro canónico, como un libro canónico. Y el segundo pasaje es 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tres cosas que encontramos en este pasaje. La primera es que las cartas de Pablo eran leídas por los cristianos en diferentes lugares. Es lo que está dando como testimonio el apóstol Pedro. Os ha escrito Pablo casi en todas sus cartas. Nos damos cuenta claramente que las epístolas, las cartas de Pablo, las que existían cuando Pedro estaba escribiendo, esas cartas del apóstol Pablo ya eran consideradas como palabra de Dios, como
cartas canónicas, como libros canónicos. Una vez más, nadie tuvo que, no se tuvo que esperar siglos después para que alguien las autorizara como palabra de Dios, porque ya en vida del apóstol Pedro, las cartas de Pablo eran consideradas como dentro de las escrituras, que es el segundo punto que dice acá. Al decir las otras escrituras, claramente está agregando las cartas del apóstol Pablo dentro de las escrituras divinamente inspiradas o aceptadas por la comunidad judía y cristiana como libros sagrados. Y por último, ningún líder religioso posterior a los apóstoles fue a cada ciudad a buscar las cartas y ordenó que se leyeran. Estas ya circulaban antes de terminar el primer siglo. Tanto las cartas del apóstol Pablo como el Evangelio de Lucas no tuvieron que esperar a que alguien posterior a los apóstoles fuera y trajera esas cartas. Quiero que me las manden y yo voy a analizarla para ver si esta es palabra de Dios. No. Ya se contaba en el primer siglo, en vida del apóstol Pablo en el caso de Lucas y en vida del apóstol Pedro en el caso de algunas cartas del apóstol Pablo. Varias cartas habían ya del apóstol Pablo circulando, al menos estaban las dos cartas de Tesalonicenses, posiblemente Gálatas, las cartas de la prisión, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y creo Filemón también. Ya van, ¿qué? 4, 5, 6, 7 cartas aproximadamente en el año 67, digamos que aproximadamente fue que se escribió la segunda carta de Pedro. Ya habían 7 cartas de Pablo circulando, las cuales se aceptaban como escrituras, en conclusión, como palabra de Dios. Espero me dé a entender con esto que estoy mencionando. La misma Biblia, la misma escritura, el mismo Nuevo Testamento nos da evidencia de cómo los libros fueron siendo adoptados por la iglesia desde el principio. Pero pasemos a otro punto que también es sumamente importante, porque encontramos también el testimonio, así como encontramos testimonio de personajes que dijeron cuáles eran los libros del Antiguo Testamento, también encontramos testimonio de personajes que citaron como canónicos, como aprobados, los varios libros del Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos a Clemente de Roma en el año 95 que entre sus escritos mencionó algunos de los libros del Nuevo Testamento, aproximadamente 8 libros o más que voy a mencionarle ahora en un momento. Ignacio de Antioquía en el 115 después de Cristo también mencionó alrededor de 7 libros. Policarpo en el 108 reconoció, miren cómo 15 libros. Ireneo en el 185 mencionó alrededor de 21 libros. Hipólito en el 170 al 235 después de Cristo reconoció también como 22 libros. Tasiano en el 170 más o menos escribe su Diatesarón, el cual es una armonía de los 4 evangelios, lo cual muestra que para esa fecha, miren, el año 170, los evangelios conocidos hoy ya eran aceptados como libros canónicos, como libros inspirados. Por último, tenemos el canon de Muratori. El canon Muratori en el 170 también aproximadamente reconoció todos los libros de la Biblia. No es tanto reconoció, sino que menciona casi todos los libros de la Biblia, excepto Hebreos, Santiago y la tercera carta del apóstol Juan. Así que estos son algunos testimonios que nosotros podemos encontrar que en el primer siglo la mayoría de los escritos ya estaban circulando, por lo tanto ya eran aceptados como libros canónicos o como palabra de Dios. Quiero también mencionar una lista de personajes de la historia que citaron y que aceptaban como canónicos, también reconocían como canónicos algunos libros. Por ejemplo, la Didache hacia más o menos el año 90 cita frecuentemente Mateo y parece que reconoce también Lucas, 1 Tesalonicenses, 1 Pedro, Judas y quizá Juan y también Hechos. Clemente de Roma también el año 96, que lo mencioné allí anteriormente, pero aquí agrega algo más este comentario.
Dice que emplea Mateo, primera y segunda de Timoteo, Tito, Hebreos y probablemente Lucas, Hechos, primera de Corintios, Romanos, primera y segunda de Pedro y también la carta de Santiago. Se da cuenta cómo en el año 96 todas estas cartas ya eran citadas por los cristianos, por la comunidad cristiana, sin necesidad que algún líder de alguna comunidad dijera, este sí quiero que lo lean y este no quiero que lo lea. Era el Espíritu que estaba obrando en la vida de la iglesia. En la epístola de Bernabé, en el año 98 aproximadamente, cita a Mateo, Romanos, Colosenses, segunda de Timoteo, Tito, primera de Pedro y probablemente también conocía el Evangelio de Juan. San Ignacio de Antioquía en el año 107 emplea también entre sus escritos a Mateo, Lucas, Juan, Hechos, primera de Tesalonicenses, Gálatas, primera de Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios y el libro de los Hebreos hacia el año 107. A principios del año del siglo segundo. Y tenemos a San Policarpo hacia el año 108, miren, un año después de Ignacio de Antioquía. También alude en sus cartas a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, segunda de Gálatas, primera y segunda de Corintios, Romanos, Colosenses, Efesios, Filipenses, primera y segunda de Timoteo, Hebreos, Santiago, primera de Pedro, primera de Juan. Qué cantidad de libros del Nuevo Testamento que en el año 108 ya eran citados por los primeros cristianos, estaban siendo utilizados por las iglesias en varios lugares, en Antioquía, en Alejandría, en Jerusalén, en varios lugares. Los escritos de los apóstoles ya se conocían. Por lo tanto, nos damos cuenta nosotros que antes del tercer siglo, casi que todas las cartas, por no decir todas las cartas, ya eran consideradas como libros autorizados para leer dentro de la iglesia, para que los cristianos pudieran edificarse a través de esos escritos. Nos damos cuenta entonces cómo la evidencia bíblica y la evidencia extra bíblica nos dice que el desarrollo del canon, y para que cada uno de estos libros que conforman el Nuevo Testamento hoy en día no se tuvo que esperar en cierta fecha para que alguna persona declarara que sí se podía, ¿no? Ya desde el primer siglo nosotros encontramos que se estaban leyendo y se incluían dentro de los escritos, y al ser incluido dentro de los escritos, lógicamente están siendo incluidos o recibidos como inspirados divinamente, como palabra de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Pues nos enseña una vez más que no se tuvo que esperar en el año 382 para que el Papa Romano Dámaso I dijera que sí se podían leer, porque antes que él dijera algo o se pronunciara en el año 382, ya se aceptaban como tal, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿Da qué bendición poder saber todo esto que nosotros encontramos a lo largo de la historia? Pero para poder conocer, usted tiene que leer, tiene que investigar, tiene que acudir a fuentes del primer siglo, segundo, tercer siglo, a todo lo que nosotros podemos encontrar en la historia para que sepamos lo que realmente sucedió. Otro punto que le dije que quería mencionar era un listado que encontramos en la Vulgata Latina, o más que un listado, quiero mencionar el desarrollo brevemente de la Vulgata Latina. ¿Qué es la Vulgata Latina? Esto también nos va a ayudar a tener una comprensión. Vamos a citar algunos concilios, pero es interesante. Vea lo que dice. La Vulgata Latina es la traducción de los libros de los escritos hebreos y griegos a la lengua latín. Recuerde que existían dos listados del Antiguo Testamento: el hebreo, que es la Biblia hebrea, que consistía todo en hebreo y algunas partes en arameo, y estaba el otro listado de la Septuaginta, que fue traducida del hebreo al griego, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego. ¿Qué hizo entonces Jerónimo? Pues Jerónimo es el autor de la Vulgata Latina. A él le ordenaron. ¿Quién le ordenó? El Papa
romano Dámaso I, el obispo de Roma, en el año 383, le pide a Jerónimo que haga un trabajo uniforme y comprensible de los escritos al latín. O sea, ¿cuál era la idea de Jerónimo, de Dámaso? La idea de Dámaso era que Jerónimo recopilara los escritos de la Septuaginta y los escritos del Nuevo Testamento en un solo volumen para tenerlo junto. Todo lo que ya existía, escribirlo en un solo volumen. ¿Por qué quería hacer esto Dámaso? Bueno, voy a leer lo siguiente. Dice acá: la intención de Jerónimo no era el de hacer una colección o canon nuevo de las escrituras, porque recuerde que ya existía en el canon, sino el fin era tener una tradición más clara y ordenada de latín que fuera accesible a todos. Y de ahí es de donde se deriva el nombre Vulgata. El nombre Vulgata quiere decir divulgada, común o accesible para todos. Normalmente la palabra Vulgata se entiende como común, y lo cual quiere decir que el idioma en el cual, o el latín que debía utilizar Jerónimo, tenía que ser un latín que todos comprendieran. ¿Por qué? Pues resulta que ya existían los escritos, ya se habían traducido al latín, y se conoce un grupo de libros o una colección de libros llamada la Vetus Latina, que era una colección de escritos antes de la Vulgata Latina, y esto fue traducida desde la Septuaginta al latín, pero lamentablemente pues esta traducción no era uniforme, tenía muchas cosas difíciles de entender. Al parecer fue escrita por varios o traducida por varios escritores o traductores. No era muy comprendida por la mayoría de personas que hablaban el latín. Por eso se necesitaba una nueva traducción. Y el encargado de esto fue Jerónimo, enviado por el obispo de Roma, Dámaso I. Jerónimo era secretario de Dámaso. Entonces, recuerde la idea. La orden de Dámaso era que Jerónimo tradujera la versión, los libros del Antiguo Testamento al latín y los libros del Nuevo Testamento al latín también. Pero la idea principal era que se hiciera de la Septuaginta. Sin embargo, Jerónimo, que era una persona muy estudiada y muy capaz en el trabajo que él hacía, él reconoció que para que el escrito tuviera mayor relevancia, mayor autoridad, o fuera más clara la traducción, tenía que hacerlo desde el idioma original. Por lo tanto, él decidió no seguir traduciendo desde la Septuaginta los libros del Antiguo Testamento, sino desde la Biblia hebrea, desde el original hebreo, no de otra traducción, sino de la Biblia hebrea. Esos son algunos datos que quiero mencionar. Resulta que cuando Dámaso le pidió a Jerónimo llevar a cabo esta traducción, Jerónimo comenzó alrededor del año 383 y terminó aproximadamente en el año 405. Él comenzó a traducirla desde donde él estaba, pero él, cuando se dio cuenta que necesitaba consultar la Biblia hebrea o los escritos originales en su lengua original, él se trasladó a Jerusalén, más puntualmente se trasladó a Belén, y allí él empezó a hacer la traducción de todo. El Papa Dámaso murió en el año 300, no estoy seguro si 384, más o menos. O sea que él no vio completa la traducción de la Vulgata Latina. No la vio, solo ordenó que se hiciera. Pero, ¿qué sucedió en los concilios? Porque los concilios son muy mencionados. ¿Qué sucedió en los concilios? Antes de pasar a los concilios, el tema de la Vulgata. Recuerda el testimonio de algunos obispos
que decían que los libros autorizados y los libros reconocidos como palabra, como escritura de Dios, como escrituras sagradas, eran los que se encontraban en la Biblia hebrea y no aquellos que llamados apócrifos que formaban parte de la Biblia de los 70. ¿Se acuerda de esos testimonios? Bueno, dentro del testimonio de ellos estaba también el testimonio de Jerónimo. Pues resulta que Jerónimo, cuando escribió la Vulgata Latina, él hubiera preferido no hacer la traducción de los apócrifos, porque él sabía que estos no eran inspirados. Pero él, como dice en uno de los epílogos de uno de los libros apócrifos que escribió, él dice, bueno, esto los escribo, no debería escribirlo porque los hebreos no lo aceptan como palabra de Dios, como canónicos, como divinamente inspirados, pero yo lo escribo, dijo él en uno de sus testimonios, porque me lo han ordenado mis superiores. Recuerde que él era el secretario de Damaso, así que él tradujo, incluyó los libros apócrifos en la Vulgata Latina porque se lo ordenaron, pero él trató de que esto no sucediera porque él sabía que los apócrifos no formaban parte del canon del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así que ese es un testimonio muy importante que usted tiene que tomar en cuenta. Él, a pesar de que escribió la Vulgata Latina, él dijo, está bien, yo la escribo, pero... diciéndolo en otras palabras, ¿no? Yo lo escribo, pero aunque voy a incluir los apócrifos, tienen que saber que estos no son reconocidos como palabra de Dios, no son inspirados. Y así él lo hizo en la traducción de la Vulgata Latina. Pero entonces entramos a los concilios. En el concilio de Roma, en el 382, que es bastante citado, bueno, antes del concilio de Roma, vamos a ver qué sucedió en el concilio de la Odisea, en el año 363. En el año 363, nosotros encontramos que en este concilio se reconocen 26 libros del Nuevo Testamento, omitiendo el Apocalipsis. Aquí en este concilio, en el 363, se reunieron un grupo de obispos y dijeron y ellos reconocieron que los libros que estaban circulando eran palabra de Dios, eran inspirados y estos formaban parte del Nuevo Testamento, 26 libros en el 363, con la diferencia que ellos dijeron que Apocalipsis no formaba parte de estos libros. También dijeron, por lo que en este concilio no se conformó ningún canon, más bien se confirmó lo que ya estaba sucediendo. Eso es lo que yo quiero que usted vea, que realmente los concilios o las reuniones que hicieron con autoridad de obispos o autoridad de ciertos personajes, no fue para decidir qué libro sí y qué libro no, sino para realmente reconocer que los libros que la iglesia, que el cristianismo estaba utilizando, pues son los que hay que seguir leyendo, ¿verdad? Sobre todo dice en el numeral 60, de este concilio de la Odisea, en el 363, allí nosotros encontramos, usted puede buscar concilio de la Odisea y busca allí el canon número 60, el numeral 60, usted va a encontrar allí el listado de los libros que se aceptan como canónicos o que que se recibían como canónicos por toda la cristiandad. En este caso, aquí en este numeral 60, dice que encontramos el listado del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento encontramos los 22 libros, únicamente los 22 libros de la Biblia hebrea. Y no encontramos los apócrifos, aunque en este concilio se incluyen un apócrifo, incluyen el de Baruch. Y sacan el de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Entonces aquí prácticamente están casi que reconociendo lo que la iglesia ha estado reconociendo desde el principio. En el 363, escuche bien esa fecha, grábese bien esa fecha, 363. ¿Por qué es muy importante esa fecha? Porque ahora venimos al 382, alrededor de 19 años después. ¿Qué pasó 19 años después en el Concilio de Roma? Resulta que este concilio bajo el obispo romano Dámaso I, recuerda este nombre, Dámaso I, se llevó a cabo la ratificación de los libros del Nuevo Testamento.
¿verdad? Pero, o sea, ahí reconocieron los libros del Nuevo Testamento. Ahí dijeron, sí, son los 27 libros del Antiguo Testamento, los que nosotros aceptamos, ¿verdad? Ellos están definiendo. Está definiendo el Papa Dámaso en este concilio que qué libros sí, qué libros no del Nuevo Testamento. No, él solamente estaba reconociendo los que ya se habían aceptado como libros canónicos del Nuevo Testamento. Entonces aquí nosotros no podíamos decir falsamente, nosotros decíamos, ah, sí, él trajo libros de todos lados, pidió los libros que estaban en tal ciudad, en la ciudad de Roma, en la ciudad de Galacia, en la ciudad de Filipos, y él los leyó y en el concilio y él dijo que este sí, que estos no, y que los otros libros no. Claro que eso no sucedió. Él solamente reconoció lo que ya se había reconocido con anterioridad. Pero en el deseo de querer incluir otros libros que aceptaban ciertas doctrinas que a ellos le convenía, pues resulta que Dámaso primero incluyó en el canon del Antiguo Testamento los libros apócrifos. Recuerda que en el año 363 se rechazaron los libros apócrifos. No es que se rechazaron, sino que siguieron con lo que se seguía aceptando. Solamente los libros de la Biblia hebrea y no los libros apócrifos. Pero lamentablemente, Dámaso primero, en un afán de querer tener lo que él quería, dijo 19 años después de que se había confirmado que los apócrifos no eran inspirados, no eran canónicos, él dice, sí, yo quiero tenerlos acá. Ahí sí, él hizo un gran cambio que luego en la conclusión le voy a mencionar algo muy importante con respecto a esta decisión. Entonces, ¿qué hizo aquí Dámaso primero en el concilio de Roma en el 382? Contradijo lo dicho por Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la iglesia. Cirilo, que era obispo de Jerusalén, doctor de la iglesia en el año 350, él dijo que únicamente eran 22 los libros del Antiguo Testamento que se aceptaban y que ¿cómo se llama? Los apócrifos ni siquiera se debían de leer. Recuerda, el doctor de la iglesia, Cirilo, obispo de Jerusalén, lo había dicho. Ahora viene este hombre llamado Dámaso primero y en contra de lo que dijo, de lo que ya se había definido o aceptado en el año 350, en el año 363, él ahora viene y trata de contradecir todo esto, ¿verdad? Y el listado de Cirilo coincidía con lo que se dijo en el concilio de la Odisea. Yo espero que usted me vaya siguiendo el hilo de este estudio, ¿verdad? Y espero que lo vaya comprendiendo. Estoy tratando de dar estos datos para que vea lo que realmente está sucediendo. Ahora, entonces después de que en el 382, donde se proclama que fue que el Papa Dámaso I hizo la Biblia y se lo dio al mundo, lo que hizo fue contradecir lo que ya se había establecido a lo largo durante los primeros años de la iglesia. Bueno, después de ese concilio, en el 382, hubo un sínodo, concilio de Hipona y el de Cartago. El de Hipona en el 393 y el de Cartago en el 397. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, siguieron la línea del concilio de Roma, donde Dámaso primero presidió ese concilio. ¿Y qué hicieron acá? Bueno, confirmaron los mismos libros mencionados en el concilio de Roma 382. Ya aquí, ya no le dieron más vuelta a la cosa. Ellos dijeron, bueno, nosotros queremos tener los apócrifos también aquí y los confirmaron en otros dos concilios. Se da cuenta cómo se ha dado el proceso del canon de que nosotros tenemos en la Biblia. Teólogos, escritores, doctores, obispos, durante los primeros siglos ya habían definido los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Ya se había definido. Pero lamentablemente, en el siglo IV y a finales del siglo IV también, el Papa Dámaso I agregó otros que no se habían aceptado generalmente dentro del cristianismo, incluyendo
incluyendo a Jerónimo, que escribió la Vulgata Latina, que se pronunció categóricamente. Él dijo, los apócrifos no son aceptados como canónicos. Y sobre todo esto pasaron, ¿verdad? Se pasaron sobre estos consejos, sobre estos testimonios y decidieron lo que querían decir, ¿verdad? Por último, entonces encontramos en el siglo XVI el Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que sucedió entre el año 545 y 563, 1545 y 1563, muchos siglos después, más de, más de 11 siglos después, se llevó a cabo este Concilio de Trento. ¿Por qué? Pues resulta que para esta fecha surgió lo que se conoce como el protestantismo, y el protestantismo, como bien pues lo dice su nombre, ¿no? Vino en contra de ciertas enseñanzas que la Iglesia Católica estaba teniendo, estaba divulgando. Entre estas enseñanzas contra las que se levantó Martín Lutero y otros protestantes estaba el de las indulgencias. La indulgencia fue una gran estafa con el ánimo y el deseo de querer construir la Basílica de San Pedro, que hoy nosotros conocemos que está en la sede romana, ya en el Vaticano, con la sed de querer construir esto y de sufragar otros gastos. También empezaron a vender títulos en el cual ellos decían que se le perdonaban ciertas cosas, ciertos pecados, ciertas faltas, ¿verdad? Así que estaban vendiendo el perdón de ciertas faltas y el protestantismo se levantó en contra de esto. También encontramos otra enseñanza que era muy famosa y que sigue siendo muy famosa. Es la oración por los muertos. En este caso, es la doctrina del purgatorio. Esta doctrina del purgatorio no se encuentra en la Biblia, no se encuentra en ninguno de los libros canónicos, pero sí se encuentra dentro de uno de los libros apócrifos, que es el libro de los Macabeos. En este libro de los Macabeos nosotros encontramos que después de una batalla, los judíos que murieron en la batalla fueron reunidos todos, los juntaron, los sepultaron, y aquellos que quedaron en vida ofrecieron oraciones en favor de aquellos muertos. Y en esto se basa la doctrina del purgatorio, para que salieran de allá, para que el Señor tuviera misericordia de ellos y los sacara. Pero nosotros encontramos en la Biblia que esto claramente va en contra de la salvación por gracia. De modo que si la salvación es por la sangre preciosa del Cordero de Dios, que es el Señor Jesucristo, y si nosotros aceptamos y si nosotros creemos en la doctrina del purgatorio, ¿sabe qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Y necesitamos orar nosotros, interceder por nuestros muertos, para que entonces sea eficaz el sacrificio del Señor Jesucristo. O sea que para que alguien pueda entrar al cielo se necesita la sangre de Cristo, y como es ineficaz después de muerto, orar por aquellos que murieron para que salieran del purgatorio. Y esto Martín Lutero se dio cuenta de todas estas cosas y empezó a protestar en contra de todo ello. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el Concilio de Trento ellos declararon lo siguiente. En el Concilio de Trento, la Iglesia Católica declaró que toda aquella persona que no se sujete a los libros que habían sido establecidos en la Vulgata Latina era considerado como anatema. O sea que al no aceptar los libros de la Vulgata Latina, toda aquella persona que rechazaba todos los libros de la Vulgata Latina, recuerde que Jerónimo incluyó los apócrifos, aunque él no quería. Y él dijo claramente que no eran parte de los canónicos, pero la Iglesia Católica después las agregó. Y aferrándose a esto, ellos dijeron, bueno, quien no se guarde, que no acepte estos libros que fueron dados por la Iglesia, según ellos, ¿no? Que fue dado por la Iglesia, que fue dado por el Papa, sea anatema. Y lógicamente, Lutero se dio cuenta que todo esto estaba en contra de lo que realmente se creía desde el principio.
entre los apócrifos estaba Macabeos y no podía aceptarlo. Con esto condenaron a todos los protestantes. Fueron condenados muchos protestantes, murieron también por causa de todas estas cosas, de todos estos revueltos, ¿verdad? Entonces, vemos entonces claramente lo que estaba sucediendo, lo que sucedió con relación al tema del canon bíblico. Y quiero mencionar 3 conclusiones. Desde mi punto de vista, compartírselo a ustedes. La primera es que Dámaso I, obispo de Roma o papa de Roma, él no hizo la Biblia. Los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento ya circulaban entre los fieles cristianos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, ¿no? Ya circulaban entre los fieles cristianos. Ya vimos la evidencia que estando aún en vida los apóstoles, algunos de los escritos ya se reconocían como escritura sagrada que circulaban entre la iglesia. Y en el tercer siglo ya se reconocían tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento cuáles eran canónicos, cuáles eran considerados como palabra de Dios. Segundo, lo que sí se le puede atribuir a Dámaso I es adulterar las escrituras, porque obligando a los cristianos a aceptar los libros del Antiguo Testamento que nunca fueron reconocidos por los judíos y posteriormente por los cristianos como escritos divinos. Estos son los libros llamados apócrifos. Prácticamente quisieron obligar a la gente a aceptar aquellos libros que desde el principio no habían aceptado, los apócrifos. Eso sí se le puede atribuir en el año 382 en el Concilio Vaticano en contra de todo lo que se estaba dando, en contra del testimonio de teólogos, estudiosos, obispos, en contra de todas estas evidencias que estaban dando en tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, pero sobre todo del Antiguo Testamento. Dámaso fue en contra de todo esto y estableció que sí iban los deuterocanónicos. Por lo tanto, ¿ha dado él los libros de la Biblia? ¿Ha hecho él la Biblia que nosotros los cristianos tenemos? Usted juzgue en cuanto a esto. Y por último, sí hay que reconocer que el trabajo que Dámaso I le pidió a Jerónimo de traducir al latín los escritos es de agradecérselo a Jerónimo, ¿verdad? Porque fue un gran trabajo. Y él, aún siendo consciente de los errores que había entre los líderes religiosos al querer aceptar los libros apócrifos, él en su testimonio dejó la evidencia de que las cosas se estaban dando mal dentro de aquellos líderes de la Iglesia Católica. Pero a él sí hay que reconocerle el gran trabajo que hizo a Jerónimo, por todo lo que él hizo, por querer ir a las fuentes originales, a la lengua original de los escritos, para a través de ello, entonces dejar lo que verdaderamente el cristianismo debería de tener en sus manos, lo que verdaderamente era palabra de Dios, no porque él lo formó o no porque él lo decidió, sino porque él se dio cuenta de lo que verdaderamente se estaba dando desde el principio. Así que esto es lo que nosotros encontramos dentro del testimonio a lo largo de la historia que ha sucedido para llegar a tener el canon de la Biblia. El Espíritu del Señor ha ido trabajando dentro de la iglesia desde el primer siglo y ningún hombre contó con esta autoridad para seleccionar qué libro sí y qué libro no. Ya eso estaba dando desde el principio. Espero que haya sido de mucho interés, agrado y fortaleza para su crecimiento espiritual. Espero que los datos les sirvan mucho y usted no se quede con esto, averigüe, investigue. Pero gracias por todo, sobre todo para mí es un gusto poder compartir esto con cada uno de ustedes. Nos vemos en una próxima y que el Señor les siga bendiciendo. Porque sé